El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos en Cristo y estimado público, lo más importante para manifestar los frutos del Espíritu Santo es el grado en el que obedece los deseos del Espíritu y circuncida su corazón. Deberá examinar su comportamiento y estilo de vida actual comparándolo con el que tenía el año pasado y ver en qué grado ha circuncidado, es decir, limpiado su corazón de toda maldad. Los que obedecen la voz del Espíritu Santo con toda seguridad manifestarán los frutos del mismo Espíritu Santo. Hermanos, los agricultores siembran en primavera, en verano o en otoño y cosecharán en otoño o en primavera. ¿Se imaginan lo triste y lamentable que sería para un agricultor si luego de su arduo trabajo no hubiera algo para cosechar? Una pregunta. ¿No lo haría feliz cultivar su corazón este año y cosechar mucho fruto al final del mismo año? ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, si el agricultor solo cosechara paja, es decir, mala hierba, o si no hubiera cosecha, se sentiría triste y mal. Juan capítulo 15, versículo 8 señala: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, es mi deseo que se esfuerce por obedecer la voz del Espíritu Santo y así cultive su corazón y siembre la semilla de verdad en su interior y lleve abundante fruto en su vida diaria. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que este año puedan manifestar y disfrutar de una abundante cosecha y que la próxima cosecha sea aún mayor para que así puedan estar prestos a recibir al Señor cuando regrese en el aire por segunda vez. Estimado público, esta es la tercera prédica de la serie Los 9 frutos del Espíritu Santo y hoy les compartiré del fruto de la paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 señala: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, hermano, es posible estar en paz con todos. No dice que esté en paz solo con ese o este hermano o hermana, sino con todos. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 añade: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúchelo bien, hermano. Siga la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Hay quienes dicen: he orado y aún Dios no me ha respondido. Hermano, si su petición es concedida, eso significa que tiene comunión con Dios y Él responderá su oración. Hay quienes se preguntan por qué Dios no responde sus oraciones si promete en su palabra que dará todo lo que uno pida en oración. Si este es su caso, deberá chequear si ha levantado un muro de pecado que lo separa de Dios. Pregúntese si está en paz con todos y si se esfuerza por llegar a la santidad. Y si, aún a pesar de ello, todavía Dios no le responde. Hermanos, los que son verdaderos hijos de Dios deben estar en paz con los demás, con todos, entre esposos, entre padres e hijos, en fin, con todos, no solo con aquellos a quienes ama o con los que se lleva bien. Deberá estar en paz incluso con los que lo odian o con aquellos con los que tiene dificultades. Sin embargo, si aún siendo cristiano todavía tiene ego, orgullo o arrogancia, no podrá estar en paz con los demás. Si cree que sus ideas o propuestas son siempre las mejores, podrá ignorar o menospreciar las opiniones de los otros y volverse tosco o brusco con ellos. Incluso por un asunto que se ha decidido por mayoría, podrá quejarse si eso no le conviene ni está de acuerdo con su forma de pensar. Además,
si tiende fácilmente a ver los puntos o aspectos negativos de otros y a murmurar de los demás, podrá incluso hablar en forma negativa de ellos, haciendo que se alejen de la iglesia. Hermano, si está rodeado de gente negativa y quejumbrosa, será como si se acostara en una cama de púas y no tendrá paz. Si no está en paz con los demás, enfrentará problemas y dificultades. Y, sea en su familia, en su trabajo, negocio, en la iglesia o en cualquier otra parte, la bendición se detendrá y se le presentarán dificultades por no estar en paz con los otros. Especialmente en la iglesia, es muy importante mantener la paz. Siempre debe haber paz y armonía para llevar a cabo la obra de Dios. Hermano, hermana, no importa lo fiel que usted crea ser, si no está en paz con los demás, no podrá ser reconocida ni alabada. Dios no puede obrar si no hay paz. Si se rompe la paz, eso dará a Satanás la oportunidad para acusarlo. Y por eso Dios no lo podrá bendecir. Tal vez se pregunte, ¿cómo se puede tener este fruto de la paz? En primer lugar, deberá estar en paz con Dios. Sí, debe tener paz en muchos aspectos de su vida, pero el primero de todos es estar en paz con Dios. Si no está en paz con Dios, lo demás será inútil. Y lo más importante para estar en paz con Dios es no tener ninguna barrera que lo separe de Él. Cuando Adán comió del fruto prohibido, es decir, cuando pecó, ya no pudo más presentarse ante Dios. Por eso se escondió de Él. Antes de pecar, Adán tenía una comunión íntima y cercana con Dios. Sin embargo, luego del pecado, tuvo miedo y se alejó de Dios. Eso quiere decir que ya no había paz entre Dios y Adán. Hermano, si vive y anda en la verdad, tendrá paz con Dios y vivirá confiado. Desde luego, para tener esta perfecta paz, deberá despojarse de todo pecado y llegar a la santidad. No obstante, si aún no ha alcanzado este nivel, podrá aún así estar en paz con Dios en tanto se esfuerce por practicar la palabra de verdad de acuerdo a su medida de fe. No podrá experimentar esta paz en forma inmediata como lo hacen los que han llegado al tercer o cuarto nivel de fe. Si pone todo de su parte de acuerdo a su nivel de fe, entonces tendrá paz. Si procura estar en paz con Dios, primero deberá vivir en la verdad. La Biblia dice que debe respetar a sus padres o a su cónyuge en el Señor y añade que no debe hacer algo que esté en contra de la palabra. Tanto el respeto y la obediencia se deben hacer en el Señor, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Repito, para tener paz con los demás, deberá estar en paz con Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa si no viene al culto el día domingo, que es el día del Señor, por atender a su familia que no es cristiana? Quizás parezca estar en paz por un momento, pero en el espíritu eso será no seguir la paz, sino más bien será levantar un muro de pecado que lo separe de Dios. La pregunta que se debe hacer es, ¿quién es más importante para usted? ¿Dará prioridad a mantener la paz con su familia en vez de estar en paz con Dios? No hablemos de adorar imágenes o arrodillarse ante ídolos o estatuas. Eso no es aceptable ni aún en los nuevos creyentes. Ahora bien, faltar al culto el día domingo por asistir a un compromiso social o familiar como un matrimonio, cumpleaños, etc., será igualmente una grave ofensa a Dios. Al final, eso solo le causará problemas y dificultades y no tendrá verdadera paz en su familia. Reitero, escuche bien esto, hermano. Para tener paz con los demás, primero deberá estar en paz con Dios. Si hace esto, Dios obrará en los demás para que estén en paz con usted. Hermano, Dios echará fuera al diablo y a Satanás de su vida y tocará el corazón de sus enemigos para que estén en paz con usted. ¿Cuántos lo creen? Es tal como menciona Proverbios capítulo 16, versículo 7, que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermano, recuerde este versículo si alguien en su familia u otra persona lo incomoda, critica o condena por ser cristiano, por venir a la iglesia o por dar su diezmo. Se lo repito, escúchelo bien. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Una pregunta, ¿por qué tiene dificultades en su familia por venir a la iglesia? Desde luego, a veces son otros quienes en su maldad no están en paz con uno, aun si uno hace lo mejor por estar bien con ellos. Sin embargo, aún en estos casos, si solo vive por la palabra, Dios obrará en su lugar. Ese fue el caso del rey David. Saúl trató de matar a David. No obstante, David solo siguió la paz hasta el final. Finalmente, Dios obró y bendijo a David por su buen accionar. Se puede concluir, entonces, que los que rompen la paz irán por la senda de la destrucción, pero los que siguen la paz serán bendecidos. Estimado público, segundo, para llevar el fruto de la paz, deberá tener paz consigo mismo. Y para ello, deberá igualmente despojarse de la maldad que hay en su corazón y llegar a la santidad. Si hay algún remanente de maldad en su interior, esa maldad se agitará y se manifestará en función de cada circunstancia. No se extrañe, entonces, si no vive en paz. Incluso si aparenta mantener la paz y la armonía, una vez que se presenten ciertas condiciones, esa supuesta paz desaparecerá. ¿Se imagina lo incómodo y desagradable que será tener odio, ira, envidia y otras cosas parecidas en su corazón? Hermanos, Dios bendice a los que no tienen codicia en su corazón. Deberá orar para que Dios lo prospere, pero no por codicia. Asimismo, si tanto la verdad como la falsedad que hay en su corazón tienen la misma magnitud, sentirá una mayor aflicción por la lucha que habrá entre ambas. El apóstol Pablo dijo de sí mismo, miserable de mí. ¿Saben por qué? Porque dos fuerzas luchaban en su interior, la verdad y la falsedad, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Tenían la misma fuerza y estaban en constante oposición. Por eso era natural que el apóstol se sintiera afligido. Hermano, si usted es un nuevo creyente, vivirá una vida cristiana de acuerdo a su propio criterio. Ahora bien, si la parte de falsedad es más fuerte que la de verdad, y por ejemplo, no viene al culto el día domingo, la parte de su corazón que obedece al Espíritu Santo no podrá prevalecer y podrá sentirse solo un poco triste o mal. No obstante, si escucha la palabra de Dios y procura desechar la mentira y la maldad de su interior, las dos tendencias estarán al mismo nivel. Y si la carne lo tienta para que no venga a la iglesia el domingo porque está cansado, en ese momento la voz del Espíritu Santo le dirá que no, que debe ir al culto del domingo en la iglesia, que debe superar todo cansancio orando. Hermanos, algunos padres les dicen a sus hijos que jamás deben faltar a sus clases en el colegio. Sin embargo, no aplican el mismo criterio en lo que respecta a la oración diaria de Daniel. Su razonamiento carnal le dirá que puede faltar a la oración de Daniel, pero el Espíritu le dirá que no. ¿Saben por qué? Porque eso se puede convertir en un hábito y por eso deberá superarlo. Es así. Esas dos tendencias lucharán en su interior. Una voz en su mente le dirá, por ejemplo, hay un partido de tal o cual deporte esta noche. Quédate a verlo. Hermano, no haga caso a esa voz. Olvídela y venga a la iglesia a orar. Sí, habrá lucha en su corazón y eso lo afligirá. Dirá lo que dijo Pablo, miserable de mí. Pasará por pruebas en su vida, pero si se mantiene firme en la fe y ora intensamente, al final tendrá paz en su corazón. Y una vez que supere ese momento, 2 o 3 veces, le resultará más fácil vencer toda tentación y se fortalecerá cada vez más. Hermanos,
Cuando alguien comienza a ganar batallas, eso lo fortalecerá y lo hará más que vencedor. Alguien diga amén. Gengis Khan y Napoleón son ejemplos de ello, entre muchos otros. El líder mongol conquistó primero una tribu, luego otra más, y así dominó toda Mongolia y después conquistó toda China. ¿Se imaginan? Conquistar todo el territorio de China. Luego volvió sus ojos a Europa y la invadió. Gengis Khan no conocía a Dios ni sabía del Señor. Aún así, creía en un ser supremo. No despreció ni pisoteó los derechos de los demás y supo discernir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, eso es raro hoy en día. Muchos son obstinados y creen que siempre tienen la razón en todo. Pero este emperador mongol escuchaba a sus súbditos. Incluso si por un instante pensaba que su idea era mejor, una vez que comprendía que había otra propuesta más viable, inmediatamente la aceptaba, aun cuando no fuera suya. Sí, llegó a tener esta clase de corazón. Estaba en paz con sus súbditos, así como con su familia. Tenía un corazón grande para entender a los demás. La historia cuenta que este emperador había enviado a una delegación de más de 60 súbditos a la región del Medio Oriente para iniciar contactos comerciales con ellos. Esta comitiva fue llevando consigo mucho oro y plata, pero los asesinaron a todos. En ese momento, Gengis Khan se enojó al enterarse que todos esos inocentes habían muerto. No obstante, a pesar de ello, quiso comprobar la veracidad de este hecho y envió a algunos siervos suyos para verificar. Y cuando estos también fueron muertos, finalmente envió a su ejército a conquistar Europa y el Oriente Medio y arrasó con toda esa región. Retomando el mensaje, si se decide a vivir en la verdad, entonces tendrá paz en su corazón. Sin embargo, hay quienes afirman que buscan la paz con Dios viviendo por su palabra, pero no tienen paz en su interior. Y esto es debido a su forma de pensar o a los argumentos que han creado en base a la palabra de Dios y que se han enraizado en su personalidad. Hermano, al escuchar este mensaje, le pido que examine su corazón y vea si es el mismo ahora que la semana pasada. Le pregunto, ¿tenía paz en su corazón hace una semana? ¿Tenía gozo y era agradecido por todo lo que le sucedía? ¿O tenía problemas con otras personas? ¿Tenía acaso resentimiento contra alguien o su corazón se sentía herido? Si ha sentido esto, es que no tenía paz en su interior, ni tampoco la tenía con Dios. Por ejemplo, hay quienes no tienen paz porque tienen algún argumento o prejuicio legalista o religioso. Tal como Job lo tenía antes de pasar por esas pruebas, esta clase de personas gritan y sudan orando y tratan de vivir por la palabra de Dios, pero no pueden hacerlo porque no aman en verdad a Dios. En vez de ello, tienen miedo de Dios y viven una vida cristiana estresada y tensa, con temor al castigo que pueden recibir si no practican la palabra de verdad. Por eso, si en algún momento fallan en poner en práctica la palabra, se deprimen fácilmente pensando que Dios los va a castigar. Incluso si viven por la palabra, eso les resultará una carga tremenda. Es decir, no crecerán en su nivel de fe. Incluso los que creen ser fieles, si tienen el rostro triste, eso quiere decir que no tienen paz interior o que están luchando contra sus pensamientos y argumentos carnales. En este caso, en vez de solo limitarse a vivir por miedo conforme a la palabra de Dios, deberían más bien intentar sentir en su corazón el amor de Dios Padre. Hermano, si en verdad amara a Dios y viviera por su palabra, no le tendría miedo. Dios es un Dios de amor. Él quiere que viva feliz y desea darle la mejor de todas las bendiciones. Le digo algo, si le tiene miedo a Dios, eso indica que ha hecho algo malo. En este caso, será mejor que se arrepienta inmediatamente. Y si
se decide a no volver a cometer ese error y se aparta de toda esa maldad, entonces podrá volver a tener paz con Dios. Sin embargo, si piensa todo el tiempo en su pasado, perderá el gozo. Así que, hermano, olvide el pasado. Una vez que se ha arrepentido de algún pecado y se ha apartado de ello, Dios dice que ya no lo recordará. Estará tan lejos de la mente de Dios como está el este del oeste. ¿Cuántos lo creen? A ver, hermano, una pregunta. ¿A qué distancia está el este del oeste? La distancia es infinita. Jamás se llegan a cruzar. Sí, hermanos, Dios no recordará sus pecados pasados. Ahora bien, ¿qué pasa si usted se arrepiente y deja de pecar, pero aún le viene remordimiento por ese pecado? Hay quienes piensan que no me pueden ver porque han pecado. Hermano, podrá gozar de verdadera paz en la medida en que ame a Dios con todo su corazón y en el grado en que sienta su inmenso amor. Hermanos, les voy a dar un ejemplo. Hay quienes no tienen paz consigo mismos porque son pesimistas, tienen pensamientos negativos, procuran vivir por la palabra, pero si no ven los resultados que esperan en sus vidas, se culpan a sí mismos y sufren. Se sienten avergonzados ante Dios, se desaniman en su vida de fe y pierden rápido su entusiasmo, preguntándose siempre por qué son así. Incluso, quizás se sientan mal, temiendo perder el aprecio de los demás o decepcionando las expectativas que tienen por ellos. Esta clase de personas, espiritualmente hablando, deberían ser como niños. Los niños creen sin dudar en el amor de sus padres. Aún si cometen algún error, no se esconderán de ellos, vendrán a sus padres. Si su hijo le dice que se lamenta por haber hecho algo malo y le promete que no lo volverá a hacer con una amorosa sonrisa en su rostro, incluso si por un momento usted ha querido castigarlo, lo perdonará también con una sonrisa en sus labios. Esto no implica que Dios no lo corregirá si continúa desobedeciendo. Si en verdad quiere dejar el pecado, Dios no lo abandonará. Los que en verdad se han arrepentido no perderán tiempo culpando a los demás o desanimándose pensando lo que otros creen de ellos. Desde luego, de acuerdo a la justicia de Dios, recibirán la disciplina correspondiente. No obstante, si están seguros del amor de Dios, entonces recibirán con gozo la disciplina y no les afectará la opinión de los demás. Por eso, primeramente, deberá creer en forma absoluta que Dios lo ama y que lo quiere perfeccionar. Eso es si en verdad se está esforzando por cambiar. Lo más importante es que crea. Si piensa que aún, si se ha arrepentido, Dios no lo ha perdonado, eso a Dios no le agradará. Si en verdad se ha arrepentido y ha dejado el pecado, deberá creer que Dios lo ha perdonado. Así podrá agradar a Dios y Él volverá a confiar en usted. Aun si por ello enfrenta una prueba, deberá aceptarla con contentamiento. Deberá igualmente confiar que Dios lo exaltará luego que se haya humillado ante Él. No deberá buscar el reconocimiento de los demás, sino más bien deberá continuar acumulando hechos y acciones buenas y positivas con un corazón sincero. De esta forma podrá tener confianza espiritual y paz consigo mismo. Hermano, para manifestar el fruto de la paz, deberá estar en paz con todos. Sí, deberá estar en paz con todos. Y para ello deberá, sobre todo, ser capaz de sacrificarse por los demás, es decir, ceder y conceder. Sin este componente, no podrá estar en paz con otros. Si no lo hace, si no muere cada día, no podrá tener paz con su prójimo. ¿Sabe por qué? Porque en lo profundo de su corazón aún querrá tener siempre la razón en todo, es decir, será obstinado y terco. Repito, para estar en paz con los demás, deberá sacrificarse a sí mismo. Para manifestar el fruto de la paz, no deberá hacer algo indebido ni tratar de presumir de sí mismo. Deberá ser humilde de corazón y procurar siempre exaltar a los demás.
No deberá ser parcial en sus relaciones y, al mismo tiempo, deberá aprender a aceptar diferentes opiniones. Por cierto, siempre dentro de la voluntad de Dios. No deberá tomar decisiones basadas solo en su nivel de fe, sino considerando el punto de vista de los demás. Aun si su opinión es la correcta o la mejor, deberá considerar y aceptar la opinión de los demás, salvo que estén en contra de la palabra de Dios. Para estar en paz con los demás, deberá sacrificarse por otros, incluso si ello implica dar su propia vida. Tercero, para estar en paz con los demás, no deberá insistir en su propia forma de pensar o criterio. Como cada uno ha sido criado en contextos disímiles, tendrá una personalidad diferente. Cada uno habrá recibido un diferente nivel de educación y, asimismo, tendrá una diferente medida de fe. Por eso, tendrá una diferente norma o escala para juzgar lo que considera correcto o incorrecto, bueno o malo. Alguien puede pensar que está en lo correcto, sin embargo, otro pensará lo contrario. Cada uno tiene su propio criterio y escala de valores. Incluso lo que ha aprendido en el colegio como cierto y verdadero podrá no serlo. ¿Sabe por qué? Porque algunas de esas enseñanzas no son verdaderas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la verdad? 1 más 1 es 2. Eso jamás cambiará. Sin embargo, hay muchas teorías que ha aprendido como verdaderas, pero no todas lo son. Como ya les dije anteriormente, cuando estaba en primaria, me enseñaron que había alrededor de 200 millones de estrellas en el espacio. No obstante, en la medida en que la ciencia se ha desarrollado, el número de cuerpos celestes ha aumentado considerablemente. Como se puede apreciar por este simple ejemplo, la teoría o principios que ha aprendido pueden y de hecho cambian. Tomemos como ejemplo la relación entre esposos. Generalmente el marido desea que la casa siempre esté ordenada y limpia al regresar de su trabajo. Sin embargo, la esposa no lo hace así todos los días. Bueno, es cierto que la realidad es diferente. Generalmente es la esposa la más organizada en el hogar, mientras que el marido es el desordenado. Pero imaginemos por un momento lo contrario. En este caso, por ejemplo, supongamos que el esposo coloca algo en un lugar y la mujer lo mueve y lo pone en otro. Como ya dije, el esposo ordena todo en cierto lugar y la mujer es la que lo acomoda de forma diferente. Por eso, el marido sabrá cuándo alguien ha movido algo de su lugar. Si este es el caso en un matrimonio, la vida no les será fácil de sobrellevar. La pregunta es, ¿quién debe cambiar? Es aquel que es desordenado. Si el marido es ordenado, la esposa es la que deberá cambiar. Ahora bien, si la esposa administra bien el hogar, su cónyuge cambiará. Si la mujer ordena todo bien, pero el marido lo desordena, la mujer se contrariará. Le pedirá a su esposo que sea ordenado. Sin embargo, muchas veces él no cambiará. No la escuchará. Se lo pedirá por 1, 2 o más años. No obstante, él no cambiará y la mujer se sentirá mal geniada y enojada. Se sentirá así porque ha venido pidiéndole a su esposo por años que cambie. Y, por su parte, el marido igualmente se sentirá amargado y hastiado, ya que ha venido escuchando por años la misma cantaleta de su mujer. Hermanos, incluso estas cosas aparentemente sin importancia pueden, y de hecho, son causa de graves conflictos matrimoniales. Una pregunta, ¿cree acaso que este es el único problema que se presenta en una relación conyugal? No, hay muchas otras cosas más, ¿cierto? Dependiendo de la forma en la que han sido educados por sus padres, su comportamiento podrá variar. Si ha sido bien educado y criado por sus padres, crecerá bien. Sin embargo, cuando un hombre y una mujer se conocen al principio, no les importa mucho todo eso, es decir, su trasfondo familiar o educativo. No obstante, después de casarse, se dan cuenta de lo diferentes que son. Al principio, el esposo soportará todo con amor y con una serenidad digna de mejor causa. Limpiará, ayudará a lavar los platos, dejará todo ordenado, etc. Pero, al continuar haciéndolo,
un sentimiento de frustración le vendrá a la mente. Comenzará a pensar que su amada esposa no ha sido bien educada por sus padres. Se preguntará por qué no sabe cocinar ni hacer las cosas básicas del hogar, como lavar y ordenar la ropa. Y le pedirá a su esposa que haga las labores de la casa. Sin embargo, ella no lo hará. No se esforzará en lo mínimo por cambiar. El marido creerá que aconsejándola de esa manera, su esposa debería cambiar, incluso si hasta ese momento no lo ha hecho. Pero al final, el esposo acabará amargándose porque su mujer no lo escuchará. Otro caso, la esposa le ruega a su marido que deje de jugar. Le pide que piense en su familia y en sus hijos. Le dice que sus hijos algún día irán a la universidad y que para eso deben de ahorrar dinero. Añade que si sigue con esa forma de vida, se van a arruinar. Aún así, el marido no deja el juego y pierde todo. Estos son ejemplos de cómo se rompe la paz en el hogar. Hermano, si alguien de la familia sugiere algo que es correcto, incluso si es un niño, deberá escuchar y deberá aceptar esa sugerencia. Así habrá paz en la familia. Pero también existe la otra versión, y es cuando la esposa piensa que no ha nacido solo para limpiar la casa y lavar la ropa de la familia, y que su esposo también la debe de ayudar en las tareas domésticas. Cree, además, que el hombre no debe de andar quejándose de todo. Piensa que su esposo tiene una forma de pensar anticuada y que ha cambiado en su trato con ella. Antes de casarse, quería hacer todo por ella. Sin embargo, ahora se queja de todo, de cosas sin importancia. Ahora bien, si el marido fuera comprensivo, gentil y bueno, ayudaría a su mujer en todo lo que le pida. Pero si no lo es, será como añadir leña al fuego, es decir, la relación conyugal arderá. Hermano, en un matrimonio, si cada uno insiste en tener la razón y trata de imponer su propia idea, jamás habrá paz en la familia. Podrá haber paz en el matrimonio solo si uno sirve al otro y si se pone en su posición y no únicamente si ve la situación desde su punto de vista. Retomando el tema, Jesús dijo que cuando va a dar una ofrenda a Dios, si tiene algo en contra de algún hermano, primero deberá reconciliarse con él y después regresar a presentar su ofrenda. Dios aceptará la ofrenda solo después que se produzca esta reconciliación, es decir, solo luego que haya arreglado sus asuntos con el hermano. Los que tienen paz con Dios y consigo mismos no causarán problemas a los demás. Vale decir, también estarán en paz con nosotros. No discutirán porque ya se habrán despojado de toda arrogancia, orgullo, codicia, celos y envidia. Incluso si alguien es problemático y tiene mal carácter, los que tienen el fruto de la paz podrán sacrificarse y ceder a fin de mantener esa paz. Muchos de ustedes me han dado esta clase de testimonio. Por ejemplo, si Dios lo bendice y se destaca en su trabajo y su jefe lo exalta y lo pone como ejemplo y lo promueve, quizás otros colegas tengan celos de usted. Incluso en ese momento no deberá juzgarlos ni criticarlos como envidiosos. Incluso si no ha hecho algo malo, procurará comprender el corazón de los demás. Los servirá con humildad. Al final, su actitud conmoverá sus corazones y estarán en paz con usted. Hermanos, los cristianos deberían ser respetados por sus jefes y compañeros y ser ejemplo en sus centros de trabajo. Si supera toda prueba con bondad, Dios lo bendecirá aún más. Serán ascendidos rápidamente. ¿Saben por qué? Porque estarán en paz con todos, servirán y obedecerán a los demás. Sin embargo, en este proceso de alcanzar la paz, podrá percatarse de dos cosas. Primero, si parece que alguien más no estuviera en paz con usted, incluso si no tiene resentimiento alguno, deberá examinar su corazón a ver si hay algo malo en su interior. A veces, sin darse cuenta, puede haber hecho algo que ha podido ofender a otra persona. Tal vez alguna palabra dura o tosca o un acto involuntario descortés puede haber herido los sentimientos de alguien más.
No obstante, si ve la situación solo desde su punto de vista y cree que no tiene resentimiento alguno, entonces no podrá estar en paz con otros. Tampoco podrá darse cuenta de lo malo que hay en su interior, ni podrá cambiar de actitud. Deberá discernir si los demás lo ven o no como alguien que transmite paz y armonía al grupo. Además, a veces los que ocupan cargos de liderazgo o de cierta responsabilidad pueden creer que tienen paz, pero los que colaboran con ellos no lo sienten así. No pueden expresar libremente sus opiniones y se sienten heridos. Lo mismo puede suceder entre los hermanos que colaboran en la misma oficina. Otro aspecto en el que debe meditar es que para manifestar este fruto de la paz, primero deberá tener paz en su corazón. Incluso los que no tienen paz con Dios ni consigo mismos podrán en cierta medida estar en paz con otros. De hecho, si ha escuchado el Evangelio de Santidad en esta iglesia por más de un año y ha servido en algún ministerio, la mayoría habrá aprendido a estar en paz con los demás. Más aún, debido a que habrá escuchado y aprendido que no debe discutir con su prójimo al hacer la obra de Dios, no contenderá abiertamente con otros, aun si no comparten su opinión. Sin embargo, no se podrá decir que lleve el fruto de la paz solo porque no actúa con maldad abiertamente. El fruto del Espíritu Santo nace en su corazón, es decir, en su interior. No solo es un acto exterior. Por ejemplo, si alguien no lo obedece ni lo reconoce como líder, tal vez le guarde algún resentimiento aún cuando no lo manifieste exteriormente. Quizás piense que debe tener un poco más de paciencia, pero suponga que esa misma situación se repite varias veces. Eso lo llevará a acumular resentimiento, pero no lo podrá expresar abiertamente porque eso podría herir su orgullo. Sin embargo, indirectamente lo podría hacer si critica a la otra persona. De alguna forma, adoptará la figura de víctima. A veces no tendrá paciencia para comprender a los demás. Se limitará a apretar los labios para refrenar su lengua y no decir algo que pueda fomentar una discusión. En todo caso, ya no les hablará más e incluso podrá menospreciarlos, pensando que son tercos y negativos y que por eso no se puede llevar bien con ellos. De esta manera evitará exteriormente la discusión, pero le aseguro que no tendrá paz interior y guardará resentimiento. No estará de acuerdo con la opinión de ellos y no deseará estar en ese grupo. Tal vez se queje de ellos comentando con otros sus errores. Dirá que los otros son obstinados y que no lo pueden entender. Desde luego, mejor es que no discuta ni se pelee con los demás en vez de hacerlo abiertamente. Sin embargo, para tener verdadera paz, deberá servir de todo corazón a los otros. Hermano, deberá estar en paz con todos y obedecer la palabra de Dios. Entonces hallará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No busque que los demás lo sirvan. Usted debe servir a los demás y buscar el beneficio de los otros. No se limite tan solo a sonreír mientras que en su interior juzga y critica a los demás. Repito, deberá procurar comprender y aceptar el punto de vista u opinión de los demás. Solo en ese momento el Espíritu Santo podrá obrar. Incluso si los otros están buscando su propia conveniencia, el Espíritu Santo los tocará y cambiarán para bien. Si cada uno reconoce y acepta sus errores, podrá asumir su responsabilidad. Al final, tendrá verdadera paz y su corazón se ensanchará. Querido público, los que están en paz con Dios, los que están en paz consigo mismos y con los demás, tendrán autoridad para echar fuera a las tinieblas. Por eso, esa paz los seguirá a donde vayan. Tal como menciona Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan y siguen la paz tendrán la autoridad de un verdadero hijo de Dios, es decir, la autoridad que da la luz. Si en realidad es un hijo de Dios, tendrá esta autoridad. Si busca la santidad y la paz con todos, alcanzará este nivel de santidad y llegará al nivel del Espíritu. El maligno
no lo podrá tocar. Los ángeles del Señor lo protegerán. Una pregunta, ¿es usted hijo o hija de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, todos ustedes son hijos de Dios. No obstante, hay algunos que han sido refinados más que otros. Son los que han llegado a un mayor nivel espiritual y pueden ser llamados verdaderos hijos de Dios. A ellos les seguirán las señales del poder de Dios y Dios mismo los protegerá. Por ejemplo, si usted es un líder de la iglesia, podrá ayudar a otros a tener este fruto de la paz. Esto es, deberá compartirles la palabra de Dios con autoridad espiritual para que así se alejen del pecado y se despojen de toda arrogancia que los separa de Dios. Con el poder de la palabra, usted podrá destruir toda sinagoga de Satanás que busque crear división y separar a los hermanos. Así será un hacedor de la paz en la congregación, es decir, un pacificador. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Juan capítulo 12, versículo 24 cita: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, Jesús se sacrificó a sí mismo y murió como un grano de trigo para producir infinidad de frutos. Llevó el pecado de infinidad de almas moribundas, les dio paz y las reconcilió con Dios. Derribó ese muro de pecado que los separaba de Dios y que les impedía tener paz con el Padre Celestial. Debido a eso, y a fin de restaurar nuestra relación con Dios, nuestro Señor se hizo una ofrenda de paz por nosotros. Hermano, el pecado rompe la paz. Al redimirlo de su pecado, el Señor restauró la paz entre el ser humano y Dios para que todos los que aceptan a Jesucristo como su Salvador puedan llamar a Dios Abba Padre. Producto de ello, Dios exaltó al Señor y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, si se sacrifica, muere a sí mismo y busca el beneficio de los demás, jamás perderá. Podrá cosechar abundante fruto y bendición únicamente si se sacrifica por el reino de Dios, no si lo evita. Dios quiere que se consagre al reino y muera como un grano de trigo para llevar mucho fruto, al igual que el Señor Jesús. Nuestro Padre desea que guíe a muchas almas al camino de la salvación. Espero que todos lleguen a tener este corazón lleno de la verdad, que sean sacrificios vivos para Dios y que sirvan a los demás en todo, para así manifestar el perfecto fruto de la paz en sus vidas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan alcanzar este nivel de autoridad espiritual como verdaderos hijos e hijas de Dios en este mundo y así acumulen grandes recompensas en el reino de los cielos. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Haz que el mensaje de hoy se haga fibra espiritual en la vida de tus hijos. Todos tus hijos desean estar en paz con los demás y tener paz contigo, con el Señor, con su pastor y con los demás hermanos en la fe. Estamos seguros que eso va a ser de tu agrado, porque así podrán ser verdaderos hijos tuyos. Padre, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos e hijas que buscan la paz y la santidad. Gracias, Padre. Ayúdalos a derribar todo muro de pecado que los pueda separar de ti y dales poder para vivir en victoria sobre toda fuerza del maligno. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma
incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.